propio presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, nadie puede decir pues que es un tema de ideología, es un presidente de derecha si quieres, de motu propio, él dice, voy a coadyuvar por estos ánimos que corresponden a la buena vecindad, a la permeabilidad de la relación, y viene al Perú, te anuncio, el 29 de agosto llega el presidente. Nos acompaña en nuestros estudios Miguel Ángel Rodríguez Mackey, a quien invitamos ya no como nuestro colaborador en temas de política internacional, sino como canciller de la República. Miguel Ángel, bienvenido, buenos días. Nicolás, muchas gracias. En verdad, me siento muy feliz de estar aquí en Exitosa como colaborador, es verdad, hasta hace muy poco. Pero aquí me tienes como canciller de la República en este nuevo rol que me ha confiado el señor presidente de la República y el país en este momento. A mí me sorprendió, te voy a ser bien sincero, Miguel Ángel. Yo leí y dije, no, hay un error. Se han equivocado, es otro Rodríguez, no es Rodríguez Mackey. No, pero sí es Miguel Ángel, no es. Le digo yo, revisen bien. ¿Y por qué lo decía? Porque no me cuadraba, Miguel Ángel. Tú has sido un hombre no crítico, súper crítico al proceso de elección de Pedro Castillo y a la instalación y a la gestión de Pedro Castillo como presidente. ¿Por qué en un momento tan complicado como este has aceptado ser canciller? Yo te agradezco por la pregunta, Nicolás. Yo creo que tenemos que aprender a lo que la educación política en el Perú, en verdad que tiene grandes falencias, lo que es la cultura de Estado. Somos hombres y mujeres de Estado. Yo no veo ninguna diferencia en el tiempo en que estuve en el Midagri por 5 días. Hace 2 meses, recordarás, con un ministro que al final terminó renunciando. Y ser canciller de la República, los dos son actos de Estado. Yo vengo trabajando como hombre de Estado desde los tiempos de Alberto Fujimori, Paniagua, Alejandro Toledo, todo el tema de la Corte de la Haya, como sabes, durante el gobierno de García, durante Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, he sido jefe de gabinete, interino del gabinete de la exministra de la Mujer, he sido asesor del gobierno del presidente Vizcarra en el Ministerio de Defensa con el exministro que está en el cielo, Pepe Huerta, en fin, siempre he sido un hombre de Estado. Entonces, lo que pasa es que esta suerte de comparación viene porque efectivamente yo soy un académico y los académicos sí somos críticos. Sabes mi posición sobre diversos temas en los que ha venido desarrollando el Perú. Pero cuando el presidente de la República empieza a convocar, le exigían, le pedían una ancha base, convoque más gente, como que no hay peruanos, bueno, me llamó por teléfono a través de sus asesores, me convocaron, comenzamos a platicar, a conversar, le di mi visión del país, mi posición clara sobre los temas sobre los que un académico como Rodríguez Mackey jamás va a claudicar, Nicolás, y el presidente de la República, en una mirada de ensanchamiento elástica, me dijo, mire, doctor, lo que queremos es seguir dándole rumbo a la política exterior del país. Y yo le dije, presidente, en eso concordamos, porque nunca debe detenerse la política exterior, la mirada internacional de la patria. Y entonces, por eso, y como siempre he dicho en mis columnas en Correo, que tanto agradezco al diario Correo, donde casi por 9 años de manera consecutiva diariamente he escrito, con esta enorme pausa por la circunstancia del nuevo cargo, pues sin ideologías. Nosotros nunca, Nicolás, los académicos, llegamos para aportar. Nos convertimos en actores políticos, sí, pero sin ideologías, para trabajar pensando, como decía Basadre, en el país, en el Estado-Nación. Esto me lleva a un punto. Yo tuve hace unos días una entrevista con Alejandro Salas, que lo han criticado porque ahora que está de ministro de Transporte, de Trabajo, y antes que estuvo de Cultura, le dicen que se dedica más a defender políticamente al gobierno que a su gestión como ministro. Pero en fin, yo creo que es legítimo que un ministro salga a defender políticamente el gobierno del que es parte, ¿no? Sobre todo cuando, por lo menos en mi impresión, Alejandro Salas es más que un ministro, es parte de un equipo que comparte una visión política común dentro del gobierno. Pero
Él lo que me dijo en esa entrevista fue, después de un año, según él, el presidente ya aprendió la lección. Es decir, entendió aquello que debió entender el 28 de julio del año pasado, que había ganado por un escaso margen, que no había ganado el programa de Vladimir Cerrón y que en este país había que ser un gobierno de consenso. Sí. Y Fíjate, eso que debió ocurrir el 28 de julio del 2021, según él está empezando o podría ocurrir ahora si reciben el mensaje adecuado. O sea, ¿tú crees en ese mensaje? ¿Tú crees que es posible? ¿No crees que ya es demasiado tarde para esto? No, yo... Que ya Pedro Castillo agotó todas sus oportunidades, las oportunidades que el país le dio. No, pero por supuesto que no. Y mira ese nivel de ensanchamiento. Antes de partir para Bogotá para la transmisión de mando, el presidente en su despacho me entrega 2 cartas. Una para Petro, que era, digamos, lo lógico, lo entendible, por las circunstancias no podía salir del país, pero me da otra para Iván Duque. Fíjate, mira la elasticidad, como el jefe de Estado está mirando el tema como corresponde, y otra para Iván Duque. Esto es muy importante porque está reflejando cómo un jefe de Estado, un presidente, en este año que tú estás diciendo, mirando, tiene una permeabilidad para mirar todo el horizonte, sin ideologías. Yo enfatizo esto porque normalmente cuando llega al poder el primer presidente rural de la historia del Perú, con las características que tiene el presidente Castillo, entonces viene una serie de adjetivaciones. Has visto cómo se ha polarizado el país y sigue polarizado. No hay tregua a esa polarización, no hay oxigenación. El presidente, si quieres, le exigían que ensanche su gabinete. Bueno, si lo quieres, permíteme ponerme en ese ensanchamiento. Yo no soy un hombre de derecha, ni tampoco soy un hombre de izquierda. El presidente siempre lo ha sabido. Yo soy un hombre del centro. Y entonces, claro, llegamos para tratar de ejercer ese plano que corresponde, no en el eclecticismo, porque los ministros de Estado asumimos un rol y nos convertimos en actores políticos, sí, y con la legitimación que corresponde defender al gobierno en lo que corresponda, en mi caso, la mirada internacional del Perú, la política exterior del Perú, la proyección que el presidente Castillo quiere hacer y tiene muchas ganas, muchas herramientas para hacerlo. Está lleno del combustible de la voluntad, que eso es muy importante. Mira, ante esta circunstancia que le está pasando al presidente y al país, hemos venido de la reunión en Bogotá y el propio presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, nadie puede decir pues que es un tema de ideología, es un presidente de derecha si quieres, de motu propio, él dice, voy a ayudar por estos ánimos que corresponden a la buena vecindad, a la permeabilidad de la relación, y viene al Perú, te anuncio, el 29 de agosto llega el presidente. Lo normal, lo correcto, era que el presidente Castillo viajara a Colombia, a Ecuador. Pues no se puede. Pues ahora viene el presidente de Ecuador para entregarnos la presidencia pro tempore. Y esto es muy importante porque no solamente Castillo, sino Guillermo Lasso y los presidentes de la región, has visto un comunicado. Claro, comunicado que lo suscriben sorprendentemente, bueno, no sorprende que lo suscriba Bolivia o hasta Argentina, pero México, lo suscribe México y lo suscribe Ecuador, que es lo más sorprendente de todo. Y eso revela que no hay pues ningún tinte ni corte ideológico ni nada. Es una preocupación sustantiva de los gobiernos sobre lo que está pasando en el país. Si uno lee con detenimiento ese comunicado, Nicolás, te darás cuenta que dice muy claro, habla de la Constitución del Perú y la vigencia del Estado de Derecho, que son angulares, troncales para la vida nacional, y habla además de la solidaridad con las autoridades legítimamente constituidas por la voluntad popular, en este caso, el gobierno del Perú. Claro, pero el problema que tenemos ahora, o sea, yo puedo entender la preocupación de los presidentes de otros países y de la comunidad internacional con respecto a un proceso en el cual la campaña se polarizó de una manera tremenda, ¿no es cierto? Si no votabas por Keiko eras terrorista, digamos, más o menos en esos términos se planteó la campaña. Luego hubo un desconocimiento del resultado electoral y luego había una campaña desde el primer día por la vacancia. Entonces hay una preocupación de la comunidad internacional
porque hay sectores de la política peruana que no es la primera vez que no aceptan un resultado electoral. Lo mismo pasó con Pedro Pablo Kuczynski guardando las distancias. Ahora, el problema es que tenemos un presidente que, si bien ha sido electo constitucionalmente, está envuelto en 6 investigaciones por temas de corrupción que involucran a personas de su más cercano entorno. Entonces, esto nos plantea una situación particular. O sea, acá no está en discusión si el presidente fue legítimamente electo o no y si tiene derecho a ejercer su mandato, sino qué nos hacemos con una investigación que podría concluir en que el presidente tiene algún nivel de responsabilidad en acto de corrupción. Bueno, fíjate, sobre eso, Nicolás, tú sabes muy bien, lo he dicho en mis columnas recientes y las pasadas, el ánimo de la doctrina de lo que significa el impedimento que está en la Constitución para acusar al presidente, si no acaso por las 4 causales que ya todos conocemos. Fuera de ello, hay un acto forzado. Lo he explicado de 1000 maneras. No se le puede investigar al presidente por una sola razón. Imagínate en el presupuesto de que el presidente sea investigado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? Imagínate que el presidente, al final de la investigación, el fiscal llega a la conclusión de que sí hay elementos de juicio para imputarlo y por tanto para que pase a... Pero no puede. Y no puede. Entonces, ¿y qué hacemos entonces frente a ello? Creas una incertidumbre porque tendrás que esperar hasta el 2026 en que termine su mandato. Pero te das cuenta de lo que está... Lo que te quiero decir, Nicolás, es que esa incertidumbre es justamente el espíritu de la ley, la norma que está en la Constitución. Por eso es que el presidente no puede ser acusado por ningún otro presupuesto que no sean los 4 señalados en la Constitución. Bueno, pero la opción que nos queda, Miguel Ángel, Miguel Ángel, lo que nos queda es, ante evidencias que empiezan a aparecer, miramos para el techo y esperamos 4 años. No, lo que pasa... O sea, vamos a hacer como si no estuviera ocurriendo lo que aparentemente ha estado ocurriendo. O sea, y digo aparentemente porque yo soy de los que creen firmemente que hay que esperar que la fiscal de la nación sea lo que nos diga. O sea, no son algunos canales de televisión, ni algunos programas de los domingos, ni algunos congresistas los que van a decidir la inocencia o culpabilidad del presidente. Es una investigación independiente del Ministerio Público. Esa es la gran responsabilidad de Patricia Benavides, de decirnos a los peruanos la verdad, que es lo que nos interesa. El problema es, ¿qué nos hacemos con esa verdad? Fíjate, Nicolás, yo no quisiera entrar en los procesos de judicialización interna. Yo soy muy respetuoso de todos los procesos, de lo que Montesquieu decía, la separación de poderes, las instituciones tutelares, eso tenemos que respetar. Creo que las cuerdas judiciales que hay por todas las personas que están en el entorno del presidente, que han sido imputadas, esas cuerdas deben continuar porque es parte de un proceso democrático donde debe respetarse las reglas del derecho. Lo que corresponde al presidente de la República, in situ, es un asunto que con una sola lectura en la Constitución Política y que lo lea cualquier alumno del primer año de la carrera de Derecho te va a decir exactamente. No hay forma, no hay doctrina. Yo hasta he puesto en una columna mía, he recordado a Enrique Chirino Soto, la imposibilidad de que el jefe de Estado pueda ser objeto de este tipo de imputaciones. Lo que es verdad es que fue el propio Enrique Chirino Soto, digamos, casi el creador de esta fórmula de protección presidencial. Ahora, tú dices, y vamos a lo que explica tu presencia en el gabinete, tú dices que en estas circunstancias, pese a las investigaciones que hay contra el presidente, es posible crear ese gobierno de ancha base que debería permitir enfrentar las tareas que son urgentes hoy en el Perú. ¿Tú crees que eso realmente es posible? No solamente creo que es posible, sino que está en lo previsto. Este es un gobierno, Nicolás, de 5 años. Tenemos que ser claros. El país tiene que entenderlo así. Nosotros no podemos terminar hechos una republiqueta. Cuidado. Tenemos que pensar en nuestra integridad como Estado-nación, cómo nos mira la comunidad internacional, Nicolás. Yo recibo mensajes de preocupación. No se dan cuenta del impacto que produce en todo el proceso interno, ¿ya? En el paquete completo de lo que significa para nuestros niveles de inversión, para nuestra proyección internacional. Mira, ya mismo tenemos no solamente la pro tempore de la Comunidad Andina, donde vamos a trabajar mucho y profundizar el elemento básico de lo que significa una sociedad andina con los países miembros. Tenemos la Asamblea General de la OEA,
que es la vitrina para el Perú y para América, para el continente. No está en discusión que la reunión va a ser en Lima, la reunión de la OEA. Pero para nada, estamos más bien ya trabajando el modus operandi, con una agenda preestablecida. Recuerda que la OEA, por medio de un contrato que tenemos con ella, con la Secretaría General, ya estamos en pleno proceso. Yo acabo de tener, un encuentro preliminar para conocernos con las autoridades, con el propio secretario general de la propia OEA, que además me ha expresado su preocupación también por lo que está pasando en el país. Tenemos la Asamblea General de las Naciones Unidas, el marco multilateral más excelso que pueda haber, donde el presidente Castillo deberá ir como corresponde. Tenemos que internacionalizar y recuperar, Nicolás, la política exterior del Perú, que le dieron gloria hombres como Alberto Ulloa Sotomayor, Raúl Porras Barrenechea, Víctor Andrés Belaúnde, Carlos García Bedoya y Javier Pérez de Cuellar, el más universal de todos los peruanos. Tenemos que recuperar el tiempo. Y en esa tarea y en ese objetivo es que he llegado justamente a la Cancillería, que me honra, por supuesto, haber vuelto a la Torre Tagle, que dejé como de las canteras administrativas. Tú sabes que yo no soy diplomático de carrera, me formé, me forjé en la Cancillería, me he vuelto a encontrar y abrazar con diplomáticos que no veía del pasado y otros que, por supuesto, mantengo relaciones. Y entonces, claro, esta es la reingeniería, el reimpulso, con una Cancillería, permíteme, Nicolás, hoy contamos con la primera mujer vicecanciller de la República, es decir, jefa del servicio diplomático. No había antes en la historia. No lo confundamos con cancilleres, que sí hemos tenido ya algunas cancilleres, más de 3, 4, como no, pero vicecanciller, jefa del servicio en este nuevo plano, en esta nueva mirada, era lo que yo quería desde que llegué a la Cancillería y Ana Cecilia Gervasi hoy asume formalmente el cargo con su juramentación. Yo entiendo que tienes que salir a las 8:30 y no quiero dejar de preguntarte qué pasó con Harold Forsyth y el embajador Rodríguez Cuadro. ¿Por qué renunciaron a su puesto? Yo sigo pensando que yo les tengo un enorme aprecio, respeto a los dos embajadores. Yo creo que me preguntan qué, pues podría ser un tema generacional, no veo otra circunstancia. Yo tengo la mejor impresión siempre de ellos. Me he hecho en mi proceso, no solamente con ellos, yo tuve la suerte de tener los grandes gurúes de la diplomacia en mi proceso de la Cancillería, pero bueno, han renunciado, es su derecho, pero el servicio exterior es funcional y está listo. Como los Boy Scouts, ahí están. Entonces, renunciaron inmediatamente porque la política exterior no puede tener vacío, Nicolás. Y entonces ya tenemos 2 nuevos embajadores, como he dicho, relevantes, que vienen de ser vicecancilleres de la República, que tienen una gravitación en Torre Tagle, que le van a dar peso a las 2 entidades, a las 2 organizaciones del multilateralismo más excelso en el país, que es las Naciones Unidas y la OEA. Y ahí van Luis Enrique Chávez Basagoitia y el embajador Talavera. Ahora, yo quiero escucharlo otra vez. O sea, ¿realmente tú crees? O sea, tú insistes en resumen en 2 cosas. Que el presidente debe mantener su mandato más allá de las sospechas que pueda haber sobre él hasta el 2026. Mira, y en segundo lugar, que es posible en el Perú hoy un gobierno de ancha base, un gobierno de consenso. Sí, las 2 cosas. Yo soy un hombre de fe. Hoy es el día de la Inmaculada, de la Asunción de la Virgen María. Yo soy un hombre de oración y yo soy un hombre que cree siempre en el diálogo. Y creo que esta polarización, que la gente misma se pregunta, me preguntan en la calle, en el barrio, en la casa, cuando han sabido que he asumido este enorme encargo que me da el país, me dicen, vamos para adelante, doctor Rodríguez Mackey. Yo también digo lo mismo, por eso le pedí una cita a la presidenta del Congreso para conversar, para dialogar. Creo que tenemos que aprender a generar ese diálogo, que no queremos hacerlo. Los vasos comunicantes están allí, pero tenemos que articularlos, Nicolás. Creo que la mirada nacional, con un país como el nuestro, que es bicentenario, que cumple 201 años, con un Congreso bicentenario, que está en una etapa extraordinaria de su vida lúcida de la República, generemos esos puentes, generemos esos vasos que permitan realmente
proyectarnos y que esto genere un país de tranquilidad. Se lo merece la agenda nacional de los más pobres, la agenda nacional del Perú profundo y milenario, la agenda de los más de 3,5 millones de peruanos en el exterior, Nicolás. No podemos detenernos. El Perú necesita recuperar ese espacio vanguardista que tuvo en el siglo XX, como decía el eminente Raúl Porras Barrenechea. Tenemos que terminar por hoy, lamentablemente estoy viendo que son las 8:30, me quedan un montón de cosas para preguntar, pero te agradezco el gesto de haber venido hasta acá, Miguel Ángel, aunque no comparto tu optimismo, digamos, ¿no? Yo te agradezco, Nicolás, agradezco a los medios, empezaré a ir a todos porque los conozco, vivo agradecido con los periodistas en estos casi 9 años de intensa relación. En verdad que siento mucho respeto por ustedes y por eso estuve el sábado en RPP, ayer en TV Perú, hoy contigo y mañana con otros, no todos los días, pues. Hay montones de temas que me gustaría hablar más adelante, ¿no? Escazú, el tema de la política hacia Venezuela, qué va a pasar con el Grupo de Lima si ya se le declara fenecido y se va más bien a suscribir una política similar a la de México. Habrá otros momentos para hablar de todos estos temas. Muchas gracias. Miguel Ángel Rodríguez Mackey, canciller de la República, ha estado con nosotros.